No, es que no hay axiomas, ¿no? En el fondo está muy bien, que no hay axiomas, no hay verdades eternas, no. Las verdades es como el amor, tienen una fecha de caducidad, ¿no? El amor y los embutidos, que caducan un día. Entonces, sí, los cuentos, pues también, eso, puedes tardar una eternidad, puedes arreglar cuentos. Está bien porque supongo que tú también tienes un cajón de cuentos, de cosas, esos cuentos que en vez de tirarlos a la papelera directamente dices, tiene algo, pero la he cagado, y ahora no sé cómo arreglarlo, porque yo creo que también el trayecto de un escritor es largo, es decir, que hay cosas que ahora no puedo resolver técnicamente porque no tengo la distancia para juzgar qué es lo que falla, ni saber cómo podría arreglarlo, y luego años después retomas un cuento que guardaste pues porque te caía simpático algo del cuento, un personaje, una idea, la frase inicial, pero decías qué final tan desastroso, esto jamás lo publicaré. Entonces yo creo que el cuentista mantiene una dialéctica, ¿no?, con su cajón, que es distinta, es muy distinta. Una novela fallida, yo creo que es todo lo contrario, que hay novelas fallidas que las tengo ahí que jamás volveré a retomar, mientras que los cuentos, quizá porque somos más, a ver, ¿es un escritor más cuentista que novelista? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Cristina Fernández Cubas es, ya que hablamos de ella y seguramente muchos la habréis leído, ella es más cuentista que novelista. ¿Por qué? Porque sabe dotar a sus creaciones de una tensión interna brutal, que la tensión interna es un elemento constitutivo del cuento. O sea, no puede haber un cuento que no tenga, ya que hablamos de Borges, ¿no? Miras los cuentos de Borges y hay una tensión interna brutal, Cortázar, Cristina Fernández Cubas, el señor Roas. O sea, un buen cuentista es alguien que se maneja con el ritmo. ¿Qué es la tensión interna? El ritmo, en definitiva, ¿no? El cuento, o sea, es como que el cuento tiene que tener una intensidad y una densidad y probablemente una historia subterránea, ¿no? Como Hemingway decía que en un cuento, lo mejor del cuento es lo que no cuentas. O sea, por lo más importante del cuento es lo que no cuentas, ¿no? El cuento mantiene unos niveles de ambigüedad. La literatura siempre tiene que ser ambigua. Yo una vez oí a Jaume Cabré decir una cosa que le he robado descaradamente, que es la teoría del gato. La llamo. Y entonces la teoría del gato es que si aquí pones 2 platos de friskis, llenamos el pasillo de obstáculos y soltamos a un perro y a un gato allá en la otra punta, el perro vendrá directamente hacia los friskis y se los comerá. El gato, en cambio, irá hacia allá, se frotará el lomo contra la pared, trepará al regazo de una de las participantes y al cabo de un rato, cuando nos hayamos olvidado de él, vendrá y se plantará de un salto magistral sin tirar absolutamente nada de lo que hay alrededor, que el perro lo habrá tirado todo, y se comerá los friskis. La literatura es más un gato que un perro. Entonces, siempre, yo creo que un escritor, un narrador, un literato, llamadle como queráis, debe ser ambiguo, porque no proporcionamos respuestas, proporcionamos preguntas. Entonces debemos ser ambiguos, jamás imprecisos. Está en las antípodas la imprecisión. Pero el cuentista todavía más. Yo creo que los cuentos, los mejores cuentos, si aquí habéis leído cuentos, que supongo que sí, y pensáis en vuestros cuentos favoritos, seguramente tienen esa cosa icebergiana, ¿no?, de Hemingway, ¿no?, la famosa teoría del iceberg, que lo visible es solo una parte ínfima de lo que está por abajo, dando cargas de profundidad al cuento, ¿no? Eso porque a mí me apetecía hablar de qué es un cuento, ¿no? ¿Cuáles son los elementos? ¿Y qué es lo que distingue? A ver, ¿qué es lo que distingue realmente el cuento de la novela? Pues utilizamos los mismos mimbres, las mismas armas. Hemos dicho el ritmo, por un lado, y la tensión interna, y luego una cosa muy importante. La novela puede tener muchas tramas y subtramas, puede mezclar muchas historias. Unas son historias principales y otras menos importantes, ¿no? Por ejemplo, si es la investigación de un asesinato, pongamos, género policíaco. La investigadora privada pues va a investigar la muerte de unos niños en un colegio, que los han encontrado en el mar. Entonces, la trama principal será la investigación del asesinato y la subtrama será que la investigadora tiene una anciana madre
que tiene una enfermedad mental degenerativa y tiene que tener a una señora, y eso es una subtrama que la novela manejará. Luego aparte tiene un posible amante, o sea, hay un rollo amoroso a la vista, y entonces pues otra subtrama de la novela, ¿no? Eso, en un cuento no hay tantas subtramas, pero sobre todo, el cuento persigue un efecto único. Todo el cuento, desde la primera línea, se encamina en una dirección muy clara, que es ese efecto único que logra el cuentista al final. Estás dando una clase magistral. Estoy dando una clase de cuento. Ya me cae. David está abajo de formas, ¿no? No, estaba recordando, estaba recordando. Eso es resfriado, está súper. No soy yo. Es que estaba recordando que yo tengo un récord mundial que tardé 20 años en escribir un cuento, con lo cual, o sea, si yo viviera de eso, lamentablemente por eso soy profesor, porque puedo pagarme el vicio de la literatura. Hace años era profesor, pero era profesor asociado y mi mujer me mantenía, ahora me mantengo yo y me mantengo a Hyde, escritor. Pues tardé 20 años y por una cosa poca, por la que como el de la puerta, el de Excepciones, el que es el último cuento que está en Distorsiones y que yo lo escribí en 88 en una revista que llevábamos en la universidad. Y se quedó solo la idea de es un tipo que intenta, bueno, que llega al portal de su casa, abre y vuelve a estar en la calle. Y todo el cuento hay posibilidad de entrar en el edificio. Kim Un-so tiene uno que yo se lo dediqué el cuento a él porque es al revés, es un tipo que nunca puede salir del piso en el que está, siempre vuelve a entrar dentro de casa, el mío no podía entrar, o sea que el juego es interesante. Y yo lo escribí eso en el 88 y me gustó la idea, pero era una estupidez. Bueno, yo tenía 23 años, pero era igual, mentalmente debía tener 16 porque era una estupidez total. Él acababa en plan kafkiano, la policía lo mataba dentro, justo. Y entonces cuando él estaba a punto de morir entraba. O sea, más tonto imposible, ¿no? Estaba leyendo demasiado Kafka en ese momento. Y después de 20 años, de ensayos y ensayos, hasta que me harté, lo abandoné, pero no tiré la idea, no guardo. Yo no soy nada narcisista para guardar ahí para cuando tengas 80 años y te estudien en la universidad y saques aquel cuento que nunca acabaste. Narcisismo, todos somos narcisistas, pero hasta ahí no llego. Y lo encontré y dije esto y al final salió. Y dijo la forma 20 años después. Claro, si esto realmente viviéramos de ese asunto diríamos, pues mejor que dedícate a eso. Antes decía Cristina Payán ser camarera, pues a lo mejor será o cualquier otra cosa. Bueno, somos profesores los dos. Exactamente. O sea que de ahí vivimos y por eso no vivimos Al del periodismo cuento. tampoco os podéis dedicar porque no lo hago. Pero yo quisiera recuperar la cosa por lo que nos dio el amigo José Luis Espinar, que es a los límites y los límites del cuento. ¿Por qué demonios creaste una mesa titulada Los límites del cuento? Podríamos haber entrado y decir, Salió tomando un el café. cuento no tiene límites y por favor sigo en unas cervezas y nos vamos a tomar. Planteémonos esos, es decir, Mercedes, hay límites para el cuento, es decir, hasta dónde puede llegar el trabajo del cuentista con el material, teniendo algo que quizá es anterior y es verdad, no formalmente, pero sí que tradicionalmente es la forma primigenia de la narración. El cuento existe antes de la novela empieza a desarrollarse mucho más tarde. Hablo de la novela escrita y la novela en su condición de novela y no de narración larga, pero sí que llevamos ahí pues, varios miles de años contando historias. ¿Hasta dónde podemos llegar con el cuento breve? Formalmente, yo lo digo porque cada vez estoy encontrando más interés en narradores y narradoras que están apostando ya no solo por la narrativa en su tradicional forma, y no hablo de narrativa larga, que se pueden hacer muchas más cosas, sino en cómo el cuento puede ser explotado hasta límites insospechados que quizá la novela, insisto, por cuestiones que tienen que ver más por no sé cómo decirlo, por el entramado económico que el cuento permite. Es curioso porque además es curioso y es fascinante, porque lo que teníamos por cuento hace unos años, es decir, el cuento clásico que procede de Poe, digamos, que es una estructura más o menos cerrada, con una única historia, se está cuestionando muchísimo. Es decir, el efecto único no, pero sí la historia única. Es decir, que ahora hay muchos cuentos poliédricos con estructuras ondulantes, no estructuras lineales, ni siquiera circulares, que son los más clásicos, serían esos dos tipos de estructura,
Mientras que de pronto hay cuentos que mezclan muchísimo, que incluso incorporan subtramas y cosas que habrías dicho antes que no podía ser, y sin embargo lo hacen y funciona muy bien. Luego, hay gente muy empeñada en poner etiquetas. Yo siempre estoy bastante en contra. Establecen una diferencia que a mí no me cuela mucho entre cuento y relato. A mí me parece que sería el cuento, pues el cuento sería más el cuento de efecto único, el cuento más cerrado, de algún modo, formalmente, mientras que el relato sería un fragmento de vida, digamos, ¿no? Con una estructura mucho más laxa, mucho menos rígida y sin esa importancia del primordial del efecto único. A mí no me interesan estas divisiones y yo os diría, no hagáis caso de estas divisiones, porque ¿qué más da? Que sea, aparte el bien escribiente, ¿qué es? ¿Es un cuento? ¿Es un relato? ¿Es una novela corta? A mí me la sopla, con perdón de la palabra. Es una maravilla que releo de vez en cuando. O sea, porque libros así te los vas releyendo a lo largo de tu vida y además es curioso, porque les ves cosas distintas y además te producen sensaciones distintas muchas veces, que es lo fascinante, es decir, tú eres otro. Entonces, bueno, como los cuentos que leo últimamente de cuentistas jóvenes me han hecho, pues, han zarandeado todas las escasas convicciones, los escasos axiomas que había dentro de mi cabeza, creo que el cuento no tiene límites, precisamente por eso, ¿no? He leído cosas de Fresán absolutamente paranormales, he leído cosas, vamos, podríamos decir nombres, nos quedaríamos solos, Iwasaki, Isabel González tiene cuentos muy extraños, además de una intensidad, lo comentamos, me pasaste tú un libro y comentamos, realmente, además son cuentos que no podrían ser novelas, porque no aguantaría el lector esa intensidad, esa densidad, no la aguantaría, esa forma fracasaría con un metraje distinto. También algo importante es eso, ¿no? El lector, que a veces nos olvidamos de él, y esto yo estoy también siendo un poco caótico hoy por esas cosas del resfriado. Pero a veces también olvidamos... Viva el caos. Yo vivo en el caos. Sí que a veces olvidamos otro aspecto esencial en el mundo del cuento y en el mundo editorial respecto al cuento, y es la exigencia que todo libro de relatos le provoca en el lector, que no es una lectura cómoda. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a leer novelas y una de las razones sociológicas de por qué se leen novelas y si vais en metro y en tren, y yo que lo cojo cada día el tren para ir a la autónoma, lo veo. Siendo estudiantes de la universidad, la mayoría de los que compartimos trayecto hasta la autónoma, raramente veo leer libros de cuentos, cosa que me asusta profundamente. Veo, y esto sí que es buena noticia, mucha gente con e-readers, no e-books, en las manos, sino con libros electrónicos, pero es curioso como el público, voy a decir una tontería porque no es verdad, pero el público más susceptible de leer cuentos, que sería el público con una formación literaria más elevada que el público medio, y no digo porque el cuento sea difícil, sino por lo que voy a explicar ahora, debía ser el que esté consumiéndolo, sin embargo, ves los hipertochos, pero hipertochos de verdad, por una razón fundamental, y eso los editores lo utilizan mucho cuando quieren colarnos la idea de que las novelas hiperlargas o las novelas en trilogía y demás funcionan, y es que al lector le gusta que le arrastren durante mucho tiempo en la misma historia, ¿no? Claro, el cuento es totalmente coitus interruptus, es decir, o un polvo rápido. Es decir, pero es lo que tú comentabas, para los trayectos, por ejemplo, en tren, en autobús, debería ser. Es la literatura. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabéis por qué necesita un lector más culto, más formado, más avezado? Pues hay una razón técnica que es muy tonta, pero que dices, ostras, cuando leemos una novela, las primeras 50 páginas están preñadas de información importantísima que tenemos que memorizar para poder seguir bien la historia. Por ejemplo, cómo se llaman los personajes, cuáles son los personajes fundamentales en la historia, qué relaciones tienen entre ellos y por qué ambiente se mueven. Es decir, que el lector está absorbiendo, es como un bebé, ¿no? Al principio de una novela somos como un recién
recién nacido en ese mundo. Tenemos que absorber mogollón de información que luego a partir de la página 100 ya estamos más relajados porque ya conocemos ese mundo. En el cuento, el lector se ve obligado cada pocas páginas a hacer ese ejercicio, es decir, llega a un mundo, retiene, cuando ya se ha situado, se acaba el cuento y tiene que volver a hacer ese ejercicio, con lo cual, o sea, a ver, es una razón objetiva, técnica. No, pero es que esto es a lo que me refería, es decir, la dificultad del cuento estriba también, no solo en la dificultad formal, la dificultad estructural, en los temas, sino en el hecho de que es muy exigente para un receptor cada 10 páginas, cada 15 páginas, borrar completamente y empezar de cero. Hay libros, y antes hablábamos en el coche cuando veníamos del libro de Clara Obligado, la autora que ha ganado este año el Setenil, donde el libro es además un ejercicio increíble porque todos los cuentos están conectados entre sí. No con tramas, sino a veces son un personaje que se repite, o una ambientación, o un elemento, pero sí que el cuento obliga a eso. Ya el libro de microrelatos, que es muy cansado de leer, yo he publicado libros de microrelatos cortitos, además también el libro, también es algo muy cansado de leer, porque ya no es solo que cada 15 páginas o 12 cambies, sino que cada página tienes que cambiar, tienes que borrar, limpiar la cabeza del cerebro y empezar de nuevo. Eso exige un trabajo enorme y a veces yo me enfado, ¿no?, con mis alumnos cuando digo, a ver, ¿cuántos leéis cuentos? No, es que tal... Y es verdad, olvido a veces que la novela media pues es cómoda de leer, entre comillas, por eso, porque quizás necesita mucho ejercicio y después te metes en esa gran aventura, cuando son novelas muy fáciles de leer, evidentemente novelas de peripecias. El cuento está obligado constantemente a limpiar tu cabeza y eso cansa, evidentemente. Y después hay otra cosa que yo siempre odio y se lo digo a todos, a mis alumnos, amigos y tal, que después la gente lee los cuentos, los libros de cuentos como quiere. Cosa que cabrea, ¿no? Tú haces ahí un libro de cuentos con 15 cuentos o 20, o incluso pones micro, relatos y cuentos y los pones uno detrás de otro porque sí, no los tiras arriba, ¿no? Yo un día se lo explicaba, porque mi hermano, le dije, cabrón, ¿por dónde has empezado? Por los más cortos. Yo me acuerdo un día en mi casa con todos los cuentos en el suelo y diciendo, ya no, porque este mejor que tal, porque entonces si lo pongo primero, entonces el de detrás viene corto, y viene, no, yo digo primero a los cortos y después sí, que no quiere decir que todos los libros estén conectados, que todos los libros sean libros cerrados. Yo ahora que está ahí esperando a salir dentro de unos meses, si no se hunde el mundo, es un trayecto incluso que es un viaje, son 9 cuentos, donde cada grupo de cuentos pasa en una ciudad y exige haber leído, que después vendrá el lector, que también es verdad, el lector es libre y manda él, porque paso paga y es el que da sentido. Antes lo ha dicho Cristina, si el lector es la literatura, por mucho que tú escribas, Cristina. El escritor que escribe mucho y lo mete en un cajón no es un escritor. El escritor es el escritor cuando alguien lo lee y activa ese libro. Y el lector es libre, pero sí que hay veces que olvidamos eso, ¿no? Que el libro de cuentos es un artefacto. Que hay libros que no, que uno ha cogido pues, 20 cuentos que tenía publicados durante 10 años y los ha... Pero a veces sí que hay un trabajo, ¿no? El tuyo de la media docena de cuentos no está puesto ni encima con prólogos internos que presentó, es aquello de lo tiro. Después hay gente que está en la sala que empieza leyendo el último, o con la última página. Respeten los libros de cuentos. Es curioso, porque pues, nuevamente la gran Cristina Fernández Cubas tiene una imagen muy buena. Al final te acuerdas de las imágenes, ¿no? Que dice, bueno, un libro de cuentos no es un libro con un cuento detrás de otro. Exacto. Claro. Como Roa, todos los cuentistas nos planteamos en qué orden y cogemos y además estamos meses para pergeñar el orden final. Y Cristina Fernández Cubas dice, es que un libro de cuentos tiene que estar perfectamente estibado, como un barco. ¿Qué es un estibador? Pues el que en un barco reparte la carga a babor, a proa, a popa, a estribor. ¿Ves cómo te sirve yo Moby Dick? Yo soy de Moby Dick, después discutiremos corriendo. Perdón. Bueno, hay que estivar el barco para que no se escobre ni a babor ni a estribor y no se vaya a pique. Pues lo mismo un libro de cuentos, pero claro, luego viene el lector y hace la escabechina que hace. Pero a lo mejor es porque no hay una cultura leyendo el cuento, ¿no? Es lo que hablaba con Beatriz Rico, que vino a presentar su libro al final de La Raza Blanca, de Páginas Blanca también,
Y ella me comentaba, si lo que se da al lector es novela, si lo que se da siempre es novela fácil, lo que se promociona es esto, el lector, generalmente lo que hablábamos, ¿no?, de la promoción, pues se tirará a esto. Pero si se apuesta por el cuento, yo creo que no es tan difícil. Muy bueno, a ver, apostar. ¿Qué sería apostar por el cuento? Porque ahora vamos a ver, en los países en los que el cuento funciona, ¿qué pasa? Bueno, los países donde el cuento funciona básicamente es Estados Unidos, donde hay una nómina de cuentistas, todos alcohólicos, todos profundamente alcohólicos. Por eso son cuentistas, no pueden escribir una novela larga. No pueden escribir. Hay que aprovechar los momentos de Es un lucidez. mensaje subliminal. Ahora. Los feministas por les hago. Bueno, Faulkner era cuentista también. Faulkner era cuentista, pero si no, podemos citar un montón de ejemplos. Carver, Cheever ha escrito novelas, pero lo más apreciado siempre son sus cuentos, ¿no? ¿Qué pasa en Estados Unidos? Bueno, pues para saber lo que pasa en Estados Unidos os recomiendo, bueno, qué pasaba en el siglo XX, os recomiendo un libro de Cheever, de cuentos de Cheever, que se llama La geometría del amor, que tiene un prólogo de Rodrigo Fresán, pero luego, antes de cada cuento, vuelve a hacer otro prologuito. Y entonces, ¿qué cuenta en este prologuito? Un prologuito de antes de cada cuento. Pues cuenta dónde lo publicó Cheever, en qué época, o sea, en qué revistas, si era en el Harper's Bazaar, si era en Esquire, si era en fin, una de las muchísimas revistas que en Estados Unidos publicaban cuentos. Y cuentan en estos prólogos lo que cobraba. Entonces ahí Mercedes Abad, la mismísima, decía, jo, o sea, Cheever, con 4 libros publicados al año, mantenía a su esposa y a sus 2 hijos y su desmedida afición por el whisky.